Dicen que en la vida lo barato sale caro. Pero, ¿y si te dijera que lo más valioso no se compra con dinero? Esta no es una historia común. Es la historia de un niño que con solo 12 años hizo lo impensable. Gastó sus últimos ahorros en una yegua moribunda que nadie quería. Y mientras todo el pueblo se reía en su cara, él eligió creer, donde nadie más veía esperanza. Pero no se trata solo de caballos. Se trata de lo que tú harías cuando todos te dicen que estás loco. ¿Seguirías tu corazón o te rendirías? En los próximos minutos vas a descubrir cómo una decisión aparentemente absurda cambió para siempre a un niño, a un pueblo entero, y quizás también pueda cambiar algo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo toca el alma, te recuerda de lo que está hecha. Era una tarde tan caliente que hasta los perros callejeros buscaban sombra bajo las bancas de piedra. El polvo se levantaba con cada paso en la calle principal del pueblo, esa que cruza todo San Jacinto del Silencio, como una línea de tierra que parece no llevar a ningún lado. Las nubes no asomaban hacía días, y el calor parecía haber dormido sobre los tejados de teja vieja. Lucas Andrade, con sus 12 años y sus tenis rotos, caminaba descalzo por el empedrado caliente. Llevaba una bolsa de tela colgada del hombro, llena de empanadas de piña que su mamá le había encargado vender en la plaza. Tenía el cabello alborotado, como si nunca conociera un peine, y unos ojos verdes que brillaban con una mezcla de inocencia y una curiosidad que no se cansaba. Aunque su camisa estaba descolorida por el sol y el tiempo, su espalda siempre iba recta, como si dentro de él viviera alguien mucho mayor. La plaza olía a maíz tostado, sudor y tierra seca. Los puestos de frutas se apretaban entre carpas desgastadas y se escuchaban gritos de vendedores compitiendo por la atención de los pocos compradores. Pero ese día, lo que robaba la atención de todos no eran ni las sandías ni los chicharrones, sino el bullicio que venía del terreno baldío junto al río, la subasta de caballos. «Este sí es de sangre caliente, señor. Mírele el lomo, mire ese porte», gritaba un hombre con sombrero ancho, señalando a un alazán que relinchaba fuerte. «¡250!», gritó otro desde las sombras de una carpa. «300, llévelo ya, compadre». Lucas se quedó parado junto a la cerca de madera mal clavada, observando los animales. Había caballos altos, musculosos, limpios. Otros no tanto, pero todos llamaban la atención. Menos uno. En una esquina del corral, atada a un poste de madera, estaba una yegua. Nadie la miraba. Tenía el pelaje entre gris y café, sucio, con zonas en las que ya no quedaba pelo. Estaba tan flaca que se le marcaban las costillas como dedos bajo la piel. Sus orejas caídas, los ojos grandes y opacos, como si ya hubiera dejado de esperar algo bueno de la vida. Lucas la miró y algo dentro de su pecho se encogió. «¿Y esa?», preguntó bajito a un señor que pasaba. «¿Esa? Esa ni pa' sombra sirve, mijo. Ya debería estar dormida para siempre, pobrecita». La voz del subastador volvió a tronar. «Última ronda, últimos ejemplares. ¿Nadie? ¿Nadie quiere a esta yegua? Ofrezcan lo que sea». Lucas metió la mano en su bolsita de tela. Sintió las monedas, contadas una por una. Había ahorrado durante meses vendiendo empanadas con su mamá, guardando los cambios, negándose dulces. 200 pesos mexicanos. Era todo lo que tenía. Sin pensarlo mucho, levantó la mano. «Yo ofrezco 200», gritó, con voz más fuerte de la que él mismo creía tener. Hubo un silencio tan grande que hasta los grillos parecieron callar. Algunos se rieron bajito. Una señora se persignó. El subastador soltó una carcajada. «¿200? ¿El niño quiere salvar a la flaca?». Lucas no bajó la mano.
La yegua desde su esquina lo miraba y por un segundo, solo uno, parecía que sus ojos volvían a tener algo de brillo. «¡Vendida!», gritó el hombre, golpeando el poste con su tabla de madera. «¡Para el valiente muchacho con alma de loco!». Las carcajadas estallaron. Unos lo aplaudieron, otros le gritaron cosas. Lucas no escuchó. Solo se acercó con cuidado. Le acarició el cuello reseco a la yegua y le dijo, bajito, como un secreto: «Vámonos, Esperanza. Nadie más te vio. Pero yo, sí». Y así, bajo el sol hirviendo, entre burlas y miradas incrédulas, un niño de ojos verdes y corazón grande caminó por las calles de San Jacinto del Silencio, llevando consigo una yegua vencida que, sin saberlo, estaba a punto de empezar una nueva historia. La mañana siguiente amaneció con un viento seco que levantaba remolinos de polvo en cada rincón del pueblo. El canto de un gallo solitario se perdía entre los techos de lámina, y en el corral trasero de la casa de la abuela de Lucas, una construcción de adobe viejo con la pintura cayéndose a pedazos. La yegua estaba echada sobre la tierra como si fuera parte de ella. Lucas, aún con los ojos medio dormidos, cruzó el patio con una cubeta de agua en las manos. Tenía los cabellos enredados por la almohada y caminaba con una chancla sí y otra no. Se acercó con cuidado, como si temiera que Esperanza desapareciera si la tocaba demasiado fuerte. «Buenos días», susurró agachándose junto a ella. «No tienes que levantarte todavía, está bien. Solo quería que supieras que ya no estás sola». Esperanza lo miró. Sus ojos eran grandes, pero no tenían brillo. Más bien parecían espejos empañados por el abandono. Lucas tragó saliva. Esa mirada dolía. Se quedó ahí, sentado a su lado. Con los dedos le apartó un poco la crin sucia de la frente. Sentía el calor que salía del cuerpo de la yegua, ese calor tibio y frágil que le decía que todavía estaba viva, aunque por dentro pareciera rota. A unas cuadras de distancia, en el café de Don Lauro, la conversación del día no eran ni las tortillas ni el nuevo precio del maíz. Era el niño que había comprado el costal de huesos. 200 pesos tirados a la basura. ¿Y qué va a hacer con esa cosa? Si ni se sostiene de pie. ¿Y la mamá? ¿Cómo dejó que lo hiciera? Pero Lucas no estaba ahí para escuchar. Él estaba ocupado revisando cada rincón del cuerpo de Esperanza, buscando garrapatas entre el pelo enmarañado, soplando las heridas para que no se infectaran. Se le notaba la torpeza, claro, pero también la ternura. Sus manos pequeñas temblaban con cada raspón que tocaba, como si al limpiarla le doliera a él también. «¿Sabes qué?», le decía mientras le untaba una mezcla de sábila y aceite que su abuela le había enseñado a preparar. «No importa lo que digan, yo sé que tú puedes. A lo mejor tardamos, pero vamos a llegar, ya verás». La yegua cerró los ojos, como si por primera vez en mucho tiempo alguien la estuviera tocando sin intención de hacerle daño. Lucas sonrió. En ese momento, una piedra golpeó la cerca. «¡Eh, Lucas!», gritó un niño desde la calle, subido en su bicicleta. «¿Qué haces con ese animal? Va a espantar a las gallinas de tu abuela». Lucas no respondió. Solo siguió limpiando. El niño se fue, riendo por la calle. La tarde cayó lentamente sobre San Jacinto, pintando de naranja las paredes de las casas y dejando un silencio largo en el corral. Lucas, recostado junto a Esperanza, con la cabeza apoyada sobre su flanco, miraba el cielo cambiar de color. «Te llamas Esperanza porque eso es lo que eres, y aunque no lo sepas, viniste a cambiar todo». Ella, como si entendiera, soltó un suspiro largo, uno de esos que vienen del fondo del alma. Y así, bajo las primeras estrellas, en un corral descuidado donde nadie más habría apostado nada, dos seres cansados, pero tercos, empezaban a escribir algo que ni ellos mismos imaginaban.
una historia donde los ojos tristes comenzarían a ver el mundo con otros colores. El sol del mediodía caía sin piedad sobre las calles empedradas de San Jacinto del Silencio, haciendo que hasta las gallinas buscaran refugio bajo los arbustos. Las campanas de la iglesia dieron las 12 y los murmullos del pueblo no tardaron en llenar el aire. Lucas salía lentamente del corral, tirando con suavidad de la cuerda vieja amarrada al cuello de Esperanza. La yegua caminaba como podía, con pasos lentos, torpes, como si cada movimiento le costara un mundo. Su cuerpo flaco se sacudía con cada paso, pero aún así ella avanzaba. Y Lucas, con los labios apretados y la frente sudada, no soltaba la cuerda. «¡Miren nomás!», gritó una mujer desde la tienda de don Marcos con la bolsa del mandado en la mano. «Ahí va el muchachito con su bulto de tristeza. ¡Lucas! ¿La vas a llevar al circo o al panteón?», se burló otro, provocando carcajadas en la fila de la tortillería. Lucas seguía caminando. El polvo se pegaba a sus piernas. La cuerda le quemaba los dedos, pero no volteó. En la esquina de la callejón de las Bugambilias, un grupo de niños lo esperaba. «¿La vas a montar, Lucas? A ver si no se quiebra. Mejor dónala al museo, como fósil». Las risas estallaron como cohetes en feria. Lucas se detuvo. No porque quisiera, sino porque sintió que Esperanza ya no podía dar otro paso. Se agachó y la miró a los ojos. «Tú no los escuches», le dijo muy bajito, acariciando su hocico reseco. «Ellos no entienden, pero yo sí te veo. Yo sí creo en ti». Detrás de él, su madre, Marina, lo miraba desde la puerta de su casa. Una mujer de rostro fuerte, ojos cansados pero dulces. Tenía el mandil manchado de masa y las manos cruzadas sobre el pecho. No dijo nada, solo observó. Cuando Lucas cruzó el umbral del patio, ella caminó hacia ellos. «¿Qué es esto, hijo?», preguntó en voz baja, agachándose para ver a la yegua de cerca. «¿En qué gastaste el dinero?». «En ella», respondió sin dudar. «Se llama Esperanza». «Lucas, ese dinero era para tus útiles. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Él bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Era como si cargara algo más grande. «No sé, mamá, pero sentí que tenía que hacerlo, que si nadie más la quería, yo sí». Marina suspiró profundo. Le acarició el cabello con ternura, sacudiendo un poco el polvo que ya se le había pegado. «Entonces cuídala, porque cuando uno da amor, hijo, también asume una promesa». Lucas levantó la vista. Los ojos verdes brillaban, no de lágrimas, sino de fuego. «Te prometo que va a volver a correr, mamá. Te lo juro por todo lo que soy». Esa noche, mientras el pueblo cenaba frijoles con queso y los perros ladraban a la luna, Lucas no durmió. Se quedó junto a Esperanza, cubriéndola con un costal viejo. La miraba como quien cuida una semilla, porque en su mente de niño terco ya no era una yegua herida, era el principio de algo que nadie más veía. Y en medio del silencio de la noche, el corazón de Lucas hizo un juramento que ni el polvo, ni las burlas, ni la pobreza podrían romper. El cielo estaba cubierto de nubes pálidas, como si el día estuviera pensando si llover o no. En el corral trasero, donde la cerca de madera se sostenía con más fe que clavos, Lucas se arrodillaba sobre un tapete de costales viejos. Tenía los dedos manchados de barro y hojas machacadas, y el pelo lleno de polvo, con un remolino necio en la coronilla que ni el viento lograba domar. Frente a él, Esperanza comía lentamente un puñito de alfalfa que él había recogido desde temprano en los bordes del río. Cada bocado le tomaba tiempo, como si masticar fuera un esfuerzo tremendo. Pero Lucas no se desesperaba. Él la miraba con la paciencia que solo tienen los que creen con todo el corazón. «Hoy vamos a probar caminar 2 vueltas, ¿te parece?».
le decía con voz suave, como si hablara con una criatura hecha de vidrio. Pero si te cansas, no importa, te espero. Con una escoba vieja y unos palos, había improvisado una especie de camino para marcar el corral. Cada metro recorrido era una celebración en silencio, cada pisada firme, una victoria que él contaba con los dedos como si fueran estrellas. Mientras tanto, desde el otro lado del camino, detrás de una herrería oxidada donde colgaban herraduras y cadenas, don Ramiro observaba todo. Viejo de piel arrugada como cuero trabajado al sol, cejas espesas y mirada afilada. Nadie sabía cuántos años tenía. Tampoco sabían si todavía trabajaba o solo vivía entre sombras y recuerdos. Pero ahí estaba, recargado en su portón de metal, mirando al chamaco con la yegua desahuciada. Chupaba un palillo de canela entre los dientes y murmuraba para sí: «Este niño está más loco que su abuelo». Lucas no lo notaba. Estaba demasiado ocupado preparando un ungüento con miel, sábila y cáscaras secas de naranja, que aplicaba en las patas de Esperanza como si fuera magia. No había aprendido eso en ningún libro. Solo escuchaba a su abuela hablar con las plantas, y él hacía lo mismo. «Te ves más fuerte hoy, ¿sabías? A lo mejor mañana trotamos un poquito. Pero solo si tú quieres, ¿eh?». La yegua, en silencio, bajaba el cuello como si entendiera. Lucas se recargó en su lomo, cerrando los ojos por un instante. Ahí, en medio del polvo, del olor a estiércol y de las burlas que todavía rondaban por el pueblo, él sentía que estaba justo donde tenía que estar. Del otro lado de la calle, don Ramiro escupió el palillo y resopló. «Ese chamaco tiene manos de niño pero alma de caballo», dijo en voz baja, antes de entrar a su herrería con paso lento. «Ya veremos cuánto aguanta». Esa tarde, cuando el cielo se pintó de rosa y las primeras luces se encendieron en las ventanas del pueblo, Lucas no celebró ningún avance espectacular. No hubo carreras, ni saltos, ni milagros. Solo una yegua que se mantuvo de pie 5 minutos más que ayer. Y para él, eso ya era suficiente para creer que el mañana traería algo aún mejor. Porque aunque nadie más lo supiera, ahí en ese rincón olvidado del valle, con sus manos pequeñas y su corazón terco, Lucas estaba aprendiendo que a veces los verdaderos cambios no hacen ruido, pero dejan huellas profundas. Era una mañana fresca, de esas que te enchinan la piel, con el cielo clarito y el olor a leña prendida viniendo de alguna cocina lejana. El canto de los gallos se mezclaba con el tintineo metálico que salía de la herrería de don Ramiro, aquella casita vieja de adobe oscuro, casi olvidada al final del callejón de los pinos, a donde solo entrabas por necesidad o por valiente. Lucas estaba hincado en el suelo del corral, con una piedra lisa en las manos, tratando de rebajar el exceso de casco en las patas de la Esperanza. La yegua ya lograba mantenerse en pie más tiempo, hasta daba pasos más firmes, pero el casco seguía roto y torcido por tanto tiempo sin cuidado. El niño apretaba los dientes, tallando fuerte con la piedra, pero el casco era tan duro como roca, y ya sentía que le ardían las manos. «Te vas a tardar 1000 años con esa piedra, escuincle», dijo una voz ronca al otro lado de la cerca. Lucas pegó un brinco al girarse. Ahí estaba don Ramiro, recargado en su bastón de madera, con el sombrero ancho tapándole media cara y los ojos grises entrecerrados, juzgando todo antes siquiera de preguntar. «Es que no tengo otra cosa», respondió Lucas casi en un susurro, sin soltar la piedra. Don Ramiro entró sin pedir permiso. Su caminar era lento, pero seguro, con las botas resonando en el suelo seco con autoridad. Se agachó con algo de esfuerzo al lado de la yegua y la miró a los ojos. «Hace años que no veía a este animal», murmuró, como hablando consigo mismo.
Esta yegua era buena. La conocí cuando apenas la bajaban del monte, y mírala ahora, hecha polvo. Lucas abrió grandes los ojos. ¿La conocía? Claro que sí. La vendieron como descarte hace tiempo, pero antes era una bestia respetada. El niño se quedó callado, escuchando cada palabra. Don Ramiro sacó del bolsillo una pequeña navaja doblada y oxidada en las orillas. Esto no es lo ideal, pero seguro sirve más que esa piedra del río que tienes ahí. Toma. Le entregó la navaja con un gesto breve y firme. Pero cuidado, no le vayas a cortar la carne. Lucas tomó la herramienta con respeto como si fuera un tesoro. Gracias, de verdad, no es por ti, contestó Ramiro poniéndose de pie con esfuerzo. Es por ella. A un animal noble no se le hace eso. Esperanza dejó escapar un largo suspiro y don Ramiro volvió a mirar al niño. Si vas a seguir en esto, más te vale hacerlo bien. Mañana a las 7 vienes a mi herrería. Te voy a enseñar cómo se pone una herradura de verdad. Lucas asintió tan rápido que casi tiró la navaja. Sus ojos brillaban como si lo acabaran de elegir para algo mucho más grande de lo que él mismo imaginaba. ¿Y si no tengo cómo pagarle?, preguntó con timidez. Don Ramiro soltó una risa áspera. Ya estás pagando, chamaco, con cada día que no te rindes. Y así se fue, arrastrando el bastón por la tierra, dejando atrás un silencio lleno de posibilidades. Lucas miró a Esperanza y luego la navaja en su mano. Aquella mañana, en ese pedacito de tierra escondido entre maleza y polvo, algo cambió. No fue la yegua, tampoco el niño. Fue la promesa silenciosa entre 3 almas marcadas por el tiempo. Una que ya había vivido bastante, otra que apenas comenzaba, y una más que esperaba, sin prisa, volver a correr. El cielo estaba despejado, azulito, con unas nubes delgadas que parecían algodones de azúcar flotando muy arriba. Esa mañana el calorcito daba tregua, y el aroma del pasto recién cortado invadía el aire. Atrás de la casa, en el corral, la tierra estaba húmeda gracias a las regadas de Lucas, que hacía todo lo posible para que ese lugar se viera más vivo de lo que realmente era. Esperanza estaba de pie, no con dificultad, sino firme, segura. Por primera vez, sus patas no temblaban. Su pelaje, aún maltratado, ahora tenía un ligero brillo en el lomo, y aunque sus ojos todavía reflejaban cansancio, había algo nuevo en su mirada, como si supiera, como diciendo, estoy lista. Lucas se acercó con la cuerda en la mano y el corazón latiendo muy rápido. Hoy solo vamos a trotar un poquito, Sale. Si te cansas, paramos, pero si puedes, aunque sea un ratito. Con cuidado, amarró la cuerda al cuello de la yegua y la llevó hacia el corralito que él mismo había armado con pedazos viejos de mendocés, madera y llantas enterradas en el suelo. Lucas hizo una seña con los dedos. Esperanza dio un paso, después otro, y entonces, como si algo hubiera despertado dentro de ella, empezó a trotar. Fue lento, torpe quizá, pero ahí estaba. Lucas se quedó quieto por un segundo sin saber cómo reaccionar, y luego soltó una sonrisa tan grande que parecía que su cara se iba a partir en 2. Eso, Esperanza, eso, preciosa, así mi niña. Corrió al lado de ella, tropezándose con sus propios pies, riéndose a carcajadas y ensuciándose los pantalones con tierra mojada. La yegua trotaba como si con cada paso estuviera borrando las malas memorias. Cada vuelta al corral parecía decirle al mundo, aquí sigo. Desde la cerca, Marina, la mamá de Lucas, miraba en silencio con los ojos brillosos y las manos cubriendo su boca. Dios mío, susurró bajito, ese animal sí que quiere vivir. Desde lejos, algunos vecinos comenzaron a acercarse discretamente. Primero llegó don Rubén,
el panadero. Después doña Martita cargando una cubeta con zanahorias. Hasta el padre Ángel, que iba pasando en bicicleta, frenó al ver aquella escena. ¿Es la yegua del niño?, preguntó sin quitar la vista del corral. La misma, respondió Marina con la voz entrecortada. Pues parece que Dios le puso alas en las patas. Esperanza seguía trotando, sudando, resoplando, pero no paraba. Lucas corría junto a ella, cansado, sí, pero con el pecho lleno de algo que ni él mismo podía explicar. Al otro lado de la calle, con las manos detrás de la espalda, don Ramiro miraba en silencio mordiendo la punta del bigote. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se le escapó. Esa yegua ya no es la misma, murmuró. Y así, en aquella mañana común, con aroma a tortillas recién hechas, flotando en el aire y vecinos espiando detrás de las cortinas, un niño y su yegua le devolvieron al pueblo algo que hacía mucho tiempo habían perdido: la esperanza de que lo imposible a veces solo necesita amor, paciencia y valentía para intentarlo una vez más. Aquel día amaneció raro. El cielo, normalmente claro y luminoso, sobre San Jacinto del Silencio, estaba cubierto de nubes espesas, gris oscuro, como si alguien hubiera pintado el firmamento con carbón mojado. El aire estaba detenido, sofocante, como si el tiempo estuviera aguantando la respiración. Hasta los pájaros, que siempre hacían fiesta sobre los cables de la plaza, estaban en silencio. Lucas despertó antes de que cantara el gallo, como siempre, y corrió al corral. Esperanza ya estaba en pie esperando, moviendo ligeramente la cola. Él sonrió. Verla así hacía que todo estuviera bien. Pasó su mano por la crin y le susurró: «Hoy no entrenamos. Parece que va a llover». Y como si la yegua entendiera, ella resopló suavemente y bajó la cabeza. Pocas horas después, el cielo se rompió. Primero cayó una llovizna fina. Después, sin aviso, se soltó un aguacero tan fuerte que hacía temblar los techos. Los callejones se convirtieron en arroyos. Los gritos de las personas se confundían con el estruendo de los truenos. Era como si la montaña hubiera abierto la garganta y soltara todo de una sola vez. Lucas, empapado, salió corriendo desde la cocina donde su mamá preparaba café. «La yegua, mamá. Esperanza está allá afuera». «Lucas, espera», gritó Marina, pero ya era demasiado tarde. Descalzo, con la ropa pegándose al cuerpo, atravesó el patio que ya se convertía en un lodazal. La cerca del corral temblaba con el viento. Uno de los postes se había caído. El refugio, improvisado que él mismo había hecho, estaba tumbado, flotando parcialmente en el charco creciente, y Esperanza ya no estaba allí. «¡Esperanza!», gritó con la voz cortada por la lluvia. Corrió por los senderos llenos de barro, resbalando, cayendo de rodillas, manchándose la cara. Gritaba su nombre como quien clama a un pedazo de su alma. El agua subía hasta sus pantorrillas, llevándose ramas rotas que flotaban como sombras. Fue en la entrada del camino al río, cerca del viejo árbol de higo, donde la vio. Esperanza estaba atrapada entre dos troncos caídos, el cuerpo temblando, con los ojos abiertos por el miedo. Intentaba moverse, pero una de sus patas traseras sangraba. El lodo ya cubría la mitad de su cuerpo. Lucas corrió hacia ella, resbaló de nuevo y cayó de panza en el barro. Se levantó rápido, tropezando, gritando: «¡Ya voy, Esperanza! ¡No te muevas! ¡Ya voy!». Se lanzó sobre las ramas intentando apartarlas con sus manos desnudas. Las astillas rasgaban sus brazos, el agua fría le golpeaba la cara y el viento no dejaba que escuchara ni sus propios pensamientos. Pero él no se detuvo. «No te me vayas, por favor. No ahora». Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. La yegua lloraba de dolor y Lucas lloraba con ella. Fue entonces cuando las voces comenzaron a llegar. «¡Lucas!
¡Hijo!, gritaba Marina, llegando sofocada con 3 vecinos que traían cuerdas y lámparas. Don Ramiro iba detrás, con una cobija y una expresión nunca antes vista en él. «¡Ayúdenme! Está herida, se está muriendo». «Tranquilo, muchacho, ya la vimos», dijo don Ramiro tomando el control. «Rubén, ve por la tabla. Martita, alumbra aquí». Y juntos, como si el corazón de todo el pueblo hubiera despertado al mismo tiempo, liberaron a Esperanza. Con cuidado, con urgencia, con temor. Lucas se quedó ahí, arrodillado en el barro, abrazado al cuello de la yegua, respirando como alguien que casi se ahoga. «Te tengo, mi niña, te tengo». Y Esperanza, herida, débil, con el cuerpo lleno de lodo, seguía respirando. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo y la luz fallaba en la mitad de las casas, nadie en San Jacinto logró dormir, porque todos sabían, en silencio, que algo mucho más grande que una tormenta había pasado aquel día. Algo que lavaba lo que la sequía había endurecido durante años. El sol amaneció tímido esa mañana, como si también estuviera cansado por lo ocurrido la noche anterior. El suelo de San Jacinto del Silencio seguía empapado, con ramas quebradas, hojas esparcidas y lodo marcando el paso de aquella tormenta que había atravesado el pueblo como un gigante sin control. Pero el silencio de aquel día no era el mismo de siempre. Algo se sentía distinto en el aire. En el patio trasero de la casa de Marina, el viejo corral improvisado estaba hecho pedazos. El refugio de lona era ahora un montón de trapos mojados y las cercas estaban todas inclinadas. Pero en medio de aquel desastre, una escena humedecía los ojos. Lucas, con el cabello pegado en la frente, los brazos llenos de raspones y la mirada firme, cuidaba a Esperanza como quien protege un milagro. La yegua estaba echada, aún débil, cubierta con una manta gruesa sobre su lomo. Había recibido inyecciones contra infecciones, compresas de hierbas, pomadas, palabras dulces y caricias constantes. Y justo entonces comenzó a pasar algo que nadie esperaba. Primero llegó doña Martita con un frasquito de aceite de romero que usaba su papá en los caballos. «No sé si sirva, pero fue lo único que encontré en la bodega», dijo, entregándoselo a Lucas con una sonrisita. Después llegó Rubén, el panadero, con una cubeta llena de salvado fresco. «Esto le ayudará a recuperar fuerzas, y tú también deberías comer algo, chamaco». Luego aparecieron los niños del barrio en fila, uno con un trapo limpio, otro con hojas de guayabo, otro más con un dibujo hecho a lápiz, donde Esperanza aparecía de pie con una flor en la cabeza. «¿Puedo acariciarla?», preguntó tímidamente una niña de trenzas. «Claro que sí, pero despacito», respondió Lucas, con los ojos brillantes, incapaz de ocultar su orgullo. Al caer la tarde, el padre Ángel llegó con una botellita de agua bendita. «No está de más. Una bendición nunca sobra. Dios también ve por los que no hablan». Y cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, iluminando el barro con una luz dorada, llegó don Ramiro junto a un grupo de hombres cargando herramientas, martillos, tablas y clavos. «Vamos a reconstruir este corral, pero como Dios manda». «Ya estuvo bueno de improvisaciones», dijo con seriedad, pero con un brillo especial en la mirada. Marina, recargada en la pared con un chal sobre los hombros, contemplaba todo con las manos en el pecho. Aquello no era solo un corral, era el pueblo entero. Ese mismo pueblo que antes sonreía con ironía, ahora trabajando juntos, reconociéndose, uniéndose. Lucas ayudaba, martillaba, cargaba tablas. Tenía los brazos cansados y el alma llena de emoción.
En ningún momento dejó de mirar a Esperanza, que lo seguía con sus ojos, como si supiera que todo eso ocurría por ellos dos. Y allí, entre aserrín, barro, risas, lágrimas escondidas y el sonido de martillos resonando en la quietud de la tarde, San Jacinto del Silencio dejó de ser un simple pueblo olvidado en el mapa. Porque aquel día, alrededor de una yegua herida y de un niño decidido, la gente descubrió que aún sabía cuidar, amar, y que a veces basta con que alguien crea para que todos recuerden de qué están hechos. El cielo estaba despejado como nunca, un azul tan intenso que dolía de bonito. El aroma de tortillas en el comal, flores de cempasúchil y cuero nuevo invadía las calles de San Jacinto del Silencio, que ese día parecía otro lugar. Las fachadas de las casas lucían banderines de colores, niños corrían con sombreros demasiado grandes para sus cabezas y la plaza principal estaba llena de gente, risas y emoción. Era el día del Festival de la Montura Viva, la fiesta más tradicional del pueblo, donde los mejores caballos desfilaban adornados, sus dueños vestían impecables y las familias se reunían para celebrar sus raíces, la tierra y los animales que siempre habían formado parte del corazón de San Jacinto. Pero ese año había un nombre que todos susurraban sin parar. ¿Será que sí va a venir el niño? Dicen que sí, que la yegua ya camina. ¿Y cómo se llama? Esperanza. Así, tal cual, Esperanza. Detrás de la iglesia, bajo la pequeña sombra de un jacarandá, Lucas vestía una camisa blanca que ya empezaba a apretarle en el pecho, pantalón limpio y un sombrero prestado por don Ramiro. Estaba nervioso. Su corazón latía con fuerza y las manos le sudaban, pero su mirada, su mirada era otra. Frente a él, Esperanza, resplandeciente. Su pelaje ahora era castaño claro, con reflejos dorados bajo el sol. Las cicatrices seguían allí, sí, pero parecían medallas. La mirada ya no era de dolor, era firme, serena, como quien sabe perfectamente de dónde viene y a dónde ha llegado ahora. Lucas acarició su cuello y dijo, con la voz entrecortada: «No importa si ganamos o no, solo quiero que te vean como yo te vi desde el primer día». Don Ramiro apareció con un pañuelo rojo y lo ató suavemente al cuello de la yegua. «Pa' que luzca todavía más», dijo, con los ojos brillosos, sin admitirlo. Llegó la hora. La música empezó a sonar con guitarras, trompetas y palmas. Los caballos cruzaban la plaza uno por uno, imponentes, guiados por sus dueños de botas relucientes y hebillas brillantes. Y entonces, silencio. La multitud se abrió lentamente cuando Lucas entró montado en Esperanza. Ella no trotaba rápido, no hacía falta. Caminaba con elegancia, paso a paso, como quien ya ha bailado esa canción 1000 veces. Lucas se mantenía firme, con el sombrero bajo y la espalda recta. No estaban allí por un premio, estaban por algo mucho más grande. Las personas contuvieron la respiración. Algunas aplaudieron, otras llevaron la mano al pecho. Había ojos húmedos, sonrisas quebradas y un sentimiento inexplicable flotando en el aire. Marina, entre la multitud, cubría su boca con la mano. Doña Martita lloraba abiertamente. El padre Ángel cruzaba los brazos con una sonrisa serena. Y don Ramiro tenía los ojos encendidos, como brasas viejas que habían vuelto a arder. Lucas guió a Esperanza hasta el centro de la plaza, saludó con el sombrero y entonces la yegua avanzó 2 pasos y trotó. No fue veloz, fue digno. Y ahí, justo en ese momento, todo lo que alguna vez fue dolor se convirtió en honra. Cada lágrima, cada risa, cada cicatriz. No ganaron el primer lugar, ni siquiera lo necesitaban. El pueblo entero se puso de pie para aplaudir, porque aquel día, en aquel desfile, no pasó solo un caballo, pasó la prueba viva de que el amor puede salvar incluso aquello que parecía perdido.
La brisa de aquella mañana soplaba suavemente, trayendo el aroma de pan recién horneado, flores silvestres y tierra mojada. San Jacinto del Silencio despertaba poco a poco con sus pequeñas rutinas, el lechero pasando en bicicleta, las gallinas picoteando en los patios y la radio de don Lauro tocando boleros antiguos en la tiendita de la esquina. Arriba, en la parte alta del pueblo, en el mismo terreno donde antes había un corral torcido y casi caído, ahora se levantaba una estructura nueva, construida con buena madera, cercas reforzadas y hasta un letrerito pintado a mano colgado en la entrada: Refugio Esperanza. Allí adentro, 3 caballos pastaban tranquilos. Uno de ellos, aún un poco nervioso, había llegado hacía poco tiempo, rescatado por una denuncia de maltrato. Los otros 2 parecían cuidarlo, como si entendieran su dolor con solo mirarlo a los ojos. Y entre ellos, firme, serena, de crin larga y mirada sabia, estaba Esperanza. Lucas, ahora con 14 años, más alto, los rasgos del rostro más definidos, el cabello aún rebelde pero con un aire de responsabilidad sobre sus hombros, apareció con una cubeta de agua fresca y zanahorias cortadas. «Buenos días, mi niña. ¿Cómo amaneciste hoy?». Esperanza se acercó lentamente y él la recibió con una caricia en el cuello, tal como lo había hecho desde el primer día. En el portón, don Ramiro, ahora con los pasos más lentos pero con la misma mirada atenta, observaba con las manos cruzadas detrás de la espalda. «Te dije que tenías alma de caballo», murmuró con media sonrisa, viendo cómo Lucas acariciaba a uno de los potrillos que habían nacido en el refugio semanas atrás. Marina, junto a él, sostenía una canasta con pan de elote y un jugo de tamarindo. «Y corazón de gigante», completó orgullosa. Lucas había comenzado a dar pequeños talleres para los niños del pueblo. Les enseñaba cómo alimentar, cómo escuchar, cómo respetar. No usaba palabras difíciles, usaba historias, usaba su propia vida, porque había aprendido que enseñar desde el corazón vale más que 1000 libros. Aquella tarde, mientras el sol bajaba detrás de las montañas, pintando el cielo de dorado y naranja quemado, Lucas se sentó junto a Esperanza. El corral estaba en silencio. Los niños ya se habían ido a casa y el pueblo empezaba a preparar la cena. Se recargó en el tronco de un árbol y miró a Esperanza, que pastaba tranquila cerca de él. «¿Te acuerdas, Esperanza? Nadie daba un peso por ti, ni por mí. Y míranos ahora». Yegúa levantó la mirada como si lo entendiera. Lucas sonrió. Al final, no se trataba del dinero ni de los premios. Se trataba de esto, de cuidarte, de amarte, y eso lo cambia todo. Cerró los ojos un momento, dejando que la brisa acariciara su rostro. Y en aquel instante, tan sencillo, tan pequeño, Lucas comprendió que la verdadera victoria no consistía en demostrar algo a los demás, sino en permanecer fiel a lo que cree el corazón, incluso cuando nadie más cree contigo. Porque el valor de las cosas, ahora lo sabía bien, no se mide en dinero, sino en el amor que se pone en cada gesto. Y eso no se paga con monedas. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también cree que el amor, la fe y la determinación pueden mover montañas. Ahora dime, ¿a qué le estás dando la espalda solo porque los demás no creen? ¿Qué esperanza estás dejando morir porque alguien te dijo que no valía la pena? ¿Hasta cuándo vas a esperar para tomar las riendas de tu vida y hacer lo que realmente sientes en el corazón? Esta historia no es solo de un niño y su yegúa. Es un espejo que nos muestra que muchas veces lo que parece un error a los ojos del mundo puede ser lo que transforma nuestra vida por completo. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal, activa la campanita
y acompáñanos en más relatos que inspiran, que sacuden, que despiertan lo que llevamos dentro. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita de esta historia? ¿Qué estás dispuesto a hacer aunque el mundo entero diga que estás loco? Nos vemos en el próximo video y recuerda, no estás solo. Lo que haces con amor siempre vale la pena.